Tema número 2 está referido a los registros presupuestarios. En el presente tema abordaremos de manera general el concepto del presupuesto, los objetivos y sus características y los principios presupuestarios. Según Fabricio Paredes, 2006, el presupuesto público es un instrumento del gobierno que constituye el motor de la administración del Estado y alrededor de él se desenvuelve gran parte de la vida económica del país. Son pocas las decisiones cotidianas de la política y administración que no estén vinculadas con los ingresos y egresos del presupuesto público. Podemos mencionar entre algunas decisiones la siguiente: cuando el Estado crea o suprime impuestos, cuando aporta recursos para el financiamiento de las universidades, cuando crea o suprime cargos públicos, cuando decide llevar adelante algún proyecto de inversión y cuando aumenta las remuneraciones de los servidores públicos, entre otros. El presupuesto público es el instrumento que refleja la cuantificación de los recursos que se captarán y se ejecutarán por un periodo determinado, orientado al cumplimiento de las metas de desarrollo económico, social e institucional del país. El presupuesto público debe ajustarse a la ley del marco plurianual del presupuesto y comprende los ingresos y los gastos, así como las fuentes de financiamiento. En el presupuesto se expresan los planes nacionales, regionales y locales elaborados dentro de las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y es aprobado anualmente por la Asamblea Nacional. En el artículo número 12 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, encontramos a lo que se refiere los presupuestos públicos de recursos, los cuales contendrán la denominación de los diferentes ramos de ingresos corrientes y de capital, así como las distintas fuentes financieras y sus correspondientes cantidades estimadas. Cada ramo estará representado por una cifra numérica. Las denominaciones de los diferentes ramos de ingresos serán lo suficientemente específicas como para identificar las respectivas fuentes. Y en el artículo 13 se encuentran lo que se refiere a los presupuestos públicos de egresos, que contendrán los gastos corrientes de capital y las aplicaciones financieras, y utilizarán las técnicas más adecuadas para formular, ejecutar, seguir y evaluar las políticas, los planes de acción y la producción de bienes y servicios de los órganos y entes del sector público, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y vinculación de estos con sus fuentes de financiamiento. Para cada crédito presupuestario se establecerá el objetivo específico a que esté dirigido, así como los resultados concretos que se espera obtener en términos cuantitativos mediante indicadores de desempeño, siempre que ello sea técnicamente posible. Objetivos del presupuesto público. Primero, reconsiderar y evaluar los fines y propósitos del gobierno. Segundo, evaluar los propósitos con sus costos para articular programas con necesidades de la sociedad. Tercero, proveer la base legal para la realización del gasto público. Cuarto, evaluar indicadores de eficiencia y productividad. Quinto, traducir la política en programas de acción. Sexto, examinar la competencia y efectividad de la gerencia. Séptimo, coordinar
las actividades y la utilización de los recursos públicos y permitir que el público, es decir, la sociedad, participe en los planes y proyectos tanto estatales como municipales. Características del presupuesto público. Entre las características más importantes tenemos que el presupuesto público incluye una programación detallada que se encuentra en cada uno de los planes estratégicos y operativos. También permite la determinación de responsabilidades a los funcionarios públicos. Tiene la posibilidad de realizar modificaciones en su ejecución. También es bien importante saber que el presupuesto público se basa en función a un proyecto que parte de un conjunto de programas y proyectos de inversión y de consumo. El presupuesto público es un elemento operativo bastante dinámico y cuenta con un clasificador presupuestario de ingresos y gastos para enlazar y consolidar tales ingresos y desembolsos. Principios presupuestarios. Comencemos hablando de los principios políticos. Principio de equilibrio presupuestario. El primer principio es de aplicación exclusivamente en el sector público y se refiere esencialmente al aspecto financiero del presupuesto, aun cuando éste depende de la decisión del gobierno y del grado de estabilidad de la economía. Establece que los ingresos y los gastos deben guardar perfecta armonía. Vale decir que los unos no deben exceder a los otros, que el monto total estimado para los gastos debe ser igual a todos los ingresos previstos para el mismo periodo fiscal. Principio de programación. Establece que el presupuesto debe incluir el contenido y la forma de la programación, es decir, que deben programarse los objetivos adoptados vinculados a los expresados en los planes de desarrollo, el conjunto de acciones necesarias requeridas para el logro de esos objetivos, los recursos humanos, materiales y otros necesarios para ejecutar dichas acciones y los financieros para la adquisición de los recursos. Principio de universalidad. Todo aquello que sea materia de presupuesto debe ser incorporado en él. El presupuesto debe contemplar la totalidad de ingresos y gastos. De allí que, de no existir la previsión presupuestaria, el crédito presupuestario no podrá acordarse gasto alguno. Principio de exclusividad. Complementa el principio de universalidad, exigiendo que no se incluyan en la ley anual de presupuesto asuntos que no sean inherentes a esta materia. El presupuesto solo debe relacionarse con materia financiera y programática. Principio de unidad. Debe existir un solo presupuesto para cada función y todos los que se aplican deben estar debidamente coordinados. Los presupuestos en el sector público deben ser elaborados con plena influencia de la política presupuestaria única definida en la ley, basándose en un solo método y expresándose uniformemente. Principio de acuciosidad. Se debe tender a la fijación de objetivos posibles de alcanzar, complementarios entre sí y prioritarios.
En el sentido financiero, el presupuesto debe elaborarse con el mayor grado de exactitud y sinceridad, evitando prever gastos abultados y estimaciones de ingresos demasiado optimistas. Principio de periodicidad o anualidad. Se refiere al periodo de duración o de validez que debe tener el presupuesto. En la mayoría de los países se considera el periodo presupuestario de duración anual. Mediante este principio se procura la armonización de dos posiciones extremas, adoptando un periodo que no sea tan amplio que imposibilite la previsión con cierto grado de minuciosidad, ni tan breve que impida la realización de las metas. De acuerdo a este principio, el presupuesto debe formularse para un año y ejecutarse en el mismo, iniciando el 1 de enero y concluyendo el 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal. Ello quiere decir que los gastos deben afectar el respectivo ejercicio presupuestario, o sea, que no es posible imputar el presupuesto de gastos con la única excepción que se establezca en la partida especial prevista en el presupuesto para tal fin. Principio de flexibilidad. El presupuesto debe carecer de rigideces que impidan que se constituya en un elemento eficaz de administración, gobierno y planificación. Se debe dotar a los niveles administrativos del poder suficiente para modificar los medios en provecho de los fines prioritarios del Estado. Como quiera que los presupuestos de cualquier entidad, pública o privada, se basan en estimaciones, en expectativas de ingresos y de gastos, expectativas que pueden ser mayores o menores que lo previsto, es de suponer que existan mecanismos para suplirlos. Las deficiencias que puedan producirse en la ejecución del presupuesto, tales mecanismos son en el sector público los créditos adicionales, los traspasos de créditos presupuestarios, las rectificaciones al presupuesto y los ajustes e insubsistencias. Recordemos que el presupuesto del sector privado es flexible tanto en su elaboración como en su ejecución. El presupuesto en el sector público es rígido en cuanto a su elaboración, pero flexible en su ejecución. Principio de continuidad. Se refiere a la secuencia que debe existir en el sistema presupuestario. El presupuesto anual es el reflejo de la evaluación de un presupuesto precedente. Igualmente, en su proceso se toman en cuenta expectativas de ejercicios futuros. Principio de claridad. Se refiere a la forma de presentación del documento presupuestario, el cual, para facilitar la comprensión de todos los sectores, debe expresarse de manera clara y ordenada. Principio de especialización cualitativa. Significa que los recursos asignados en el presupuesto para un fin deben ser invertidos exclusivamente en él. Principio de especialización cuantitativa. Solo serán contraídos y realizados gastos en el caso y hasta el monto de los recursos previstos para ellos en el presupuesto. No puede gastarse más de lo presupuestado. Principio de publicidad. Exige que las diversas fases del presupuesto se verifiquen en público, de modo que todo el mundo tenga la posibilidad de enterarse de la administración financiera. A tal efecto debe cumplirse lo siguiente. Primero, publicarse en forma regular y clara el proyecto de presupuesto y la contabilidad presupuestaria. Segundo, la discusión del presupuesto y de los empréstitos en la Asamblea Nacional debe ser pública.
Tercero, cualquiera puede criticar el presupuesto sin ningún temor. Principios presupuestarios contables. Unidad de caja. La tesorería debe estar centralizada. Este principio guarda relación con el de universalidad, al evitar la afectación de determinado rubro de ingreso para el pago de un gasto estipulado, procurando que la totalidad de los recursos financieros sirvan para el financiamiento de los gastos públicos generales, de los desembolsos de gobierno, administración, operación y construcción de obras de interés público. Quiere evitarse con este principio la práctica de destinar o afectar algún rubro o ingreso a un fin específico. Por ejemplo, que se destinara el producto del impuesto de patente de vehículos a la reparación de algunas aceras. Cuantía bruta. En un presupuesto debe expresarse todos los ingresos y los gastos por su total original bruto, aun cuando estén vinculados los ingresos y los gastos. Principio de ejercicio cerrado. El presupuesto debe planificarse para un año. Las transacciones deben registrarse oportunamente y en el ejercicio económico que corresponda. Cualquier nueva transacción debe registrarse en el presupuesto siguiente. Principio de especificación. Debe señalar con precisión las fuentes que originan los recursos y, en el caso de las erogaciones, las características de los bienes y servicios que deben adquirirse. El presupuesto debe contener toda la información necesaria para el cabal entendimiento, control y evaluación de dicho documento. Sin embargo, es recomendable mantener un equilibrio de manera que se cuente con la información precisa sin llegar a ser demasiado abundante, de manera que perjudique la visión en conjunto. Principios presupuestarios económicos. Principio de gestión mínima. El presupuesto se debe limitar a la gestión básica que debe cumplir el Estado. Los gastos del Estado han de ser lo más mínimos posibles. Principio de neutralidad. Consiste en que el presupuesto de ingresos no debe afectar la situación material y financiera del contribuyente. No debe tener efectos secundarios. Principio de nivelación. Los gastos ordinarios deben cubrirse con los ingresos ordinarios. Deuda autoliquidable. Destinar el dinero de la deuda en actividades que generen los recursos para pagarla. Se debe invertir el dinero en un bien de capital que permita pagar la deuda más los intereses. Muchas gracias por su atención.